Buenas. En este capítulo 4 abarcaremos la presidencia de Sarmiento. Recapitulando, a mediados de 1867 ya había 3 candidatos: Urquiza, Alsina y Rufino de Elizalde, el candidato de Mitre. No obstante, Alsina era un candidato demasiado porteño para los provincianos y una posible fórmula entre Urquiza y Alsina fracasó. Buscando un candidato provinciano que fuera aceptable en Buenos Aires y que no hubiera estado comprometido en las últimas discusiones políticas, el coronel Lucio Mansillán propuso en julio de este año al embajador en los Estados Unidos, que, como comenté en el capítulo anterior, era Domingo Faustino Sarmiento, que fue apoyado por algunos gobernadores. Alsina aceptó ceder el primer puesto y la fórmula presidencial de la inicial Liga de Gobernadores fue Sarmiento-Alsina, que resultó vencedora en las elecciones del 12 de abril de 1868. Aunque por escaso margen, sobre 139 electores obtendría 70 votos, mientras Alsina obtuvo 82 para vicepresidente. Urquiza perdería la contienda, pero logró hacerse elegir nuevamente gobernador de su provincia, y en mayo de ese año asumió nuevamente el gobierno provincial. Como conté en el capítulo 2, Urquiza va a seguir estando en la provincia, en su centralidad, en su gobernación, hasta su muerte. Muy bien, siendo Sarmiento designado presidente en la elección, se convirtió en el 7º presidente desde Rivadavia y en el 5º de forma constitucional, así como también el 2º en presidir una Argentina unida por los 14 estados partes. En este periodo ya marcamos el esperado cierre del capítulo 2 con el ocaso de Urquiza. En 1870, terminada la Guerra del Paraguay, para festejarlo, Urquiza recibió en su Palacio San José, con gran despliegue de desfiles y brindis, al presidente Sarmiento, uno de los más terribles enemigos de los federales. Fue tomado esto como un insulto por parte de ellos mismos. Recuerden cómo Sarmiento les comentaba que se había alegrado del asesinato ocurrido para con el gobernador de San Juan en esa relación tensa entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires. De este último hecho, la posición federal decidió no esperar más un pronunciamiento a su favor de parte de Urquiza y decidieron lanzarse a derrocarlo. El general López Jordán, su amigo, su colega de trayectoria, organizó rápidamente la revolución. El primer objetivo era apoderarse de la persona del gobernador para forzarlo a renunciar o expulsarlo del país. El 11 de abril de 1870, una partida de 50 hombres armados irrumpió en el Palacio San José, terminando con la vida de Urquiza y en simultáneo con algunos de sus hijos situados en otros puntos de la provincia, aunque se duda de Jordán por estos dos casos que constaban con una amistad hacia su persona. Alberti luego sostendría que posiblemente Sarmiento habría tenido incidencia en estos hechos, ya que era visto Urquiza como un estorbo aún su presencia, por lo que para Alberti quizás Sarmiento pudo estar implicado, uno de los infinitos puntos donde la historia se divide o se empaña sin duda ante las posibilidades de la realidad concreta. Lo comprobable es que Urquiza falleció y no se puede dar fe de claros hostigadores ni de consumadores intelectuales por parte de todos los casos. Aunque sí, luego también, 3 días más tarde, López Jordán fue elegido gobernador por la legislatura de Entre Ríos. En su discurso de Asunción apoyó la revolución. López Jordán fue acusado de haber querido encabezar una rebelión contra el gobierno nacional. Un año más tarde la provincia fue sometida por la fuerza. Los federales, tanto jordanistas como urquicistas, fueron proscriptos y las garantías que Mitre había acordado en ese entendimiento con Urquiza desaparecieron y la provincia de Entre Ríos pasó a tener un trato más parecido al que tenían los estados parte, que no estaban en una línea tan cercana en algunos puntos con el gobierno nacional. ¿Y qué decir de Sarmiento, de su presidencia? Sarmiento debe ser de los más comentados cotidianamente. Brevemente, mencionar que es político, escritor, docente, periodista, militar y estadista argentino,
gobernador de la provincia de San Juan entre 1862 y 1864, presidente de la Nación Argentina entre 1868 y 1874, senador nacional por su provincia entre 1874 y 1879 y ministro del Interior en 1879. Uno de los máximos colaboradores y promotores tanto de la educación argentina como en el progreso científico y cultural del país. Conocido también por sus debates para con Mitre y Alberti, en general entre ambos, con periodos de acuerdo y de enfrentamiento, así como de diferencias en torno a cómo llevar adelante la modernización del país y el mantenimiento del trato con Urquiza, destacando obras de su autoría como son El Facundo, el más comentado, donde siempre se toma una particular frase para tratar de tomarla y compararla con eventos o tratos que se dieron recién en el siglo XX, y un libro que no es comentado, que no es difundido tanto, el libro Argirópolis, que es su proyecto para los estados confederados del Río de la Plata. Siempre se suele señalar en la historia oficialista que los unitarios eran completamente desapegados de todo lo demás y no importaba nada más que la capital de la nación y poco menos. Esto sin duda que es así, pero tampoco es, como les dije en capítulos anteriores, completamente colores puros y completamente colores hiperconcentrados, sino más bien que son tintes de matices, que son diferentes pigmentos, por así decirlo, que conforman diferentes colores que van a ser la personalidad de tal personaje histórico, etc. Y que como son los colores a lo largo del tiempo pueden ir degradándose, ir cambiando de tonalidades, ir difuminándose, etc. en cada una de las personas, no solamente hablando de referentes históricos, sino por ejemplo en la vida personal de uno. Seguramente uno no piensa como pensaba hace 5 años o hace 10 años con respecto a un tema a como lo piensa hoy, o lo piensa hoy mucho más, o quizás hoy no le da tanta importancia, o pondera esto, etc. Retomando, después de este pequeño paréntesis, Argirópolis, donde plasma su idea de los Estados Confederados del Río de la Plata, como decía, siempre se deja en la historia oficialmente contada que los unitarios no tenían mucho de interés por lo demás u otras alternativas de los pueblos que habían heredado rasgos comunes históricos de parte de los países europeos, en este caso España, pero por ejemplo otros contingentes migracionales que vendrían después. Pero un poco se abre el abanico de posibilidades a más interpretaciones en cuanto a lo que era ser unitario y lo que era ser federal, y si había combinaciones en la práctica o si diferentes personas a lo largo del tiempo llegaron a posiciones importantes para ejercer combinaciones de ambas o tomar elementos de una y no de otra, o mezclarlos con su propia impronta de recorrido histórico. Otras de las cosas no contadas sobre Sarmiento por parte de la historia oficial es cómo él, en base a su comparación de la Argentina con respecto a Estados Unidos, advirtió de la contraproducencia, de lo malo que era la perduración de los latifundios para el desarrollo nacional, el cual era el motor en Estados Unidos gracias a su trabajo por pequeñas secciones, cosa que en Argentina, como recordarán el capítulo número 1, comentando que la ley de enfiteusis, buscando un reparto equitativo y justo, terminó consagrando por deficiencias, consagrando la consolidación de los grandes latifundios y de los sectores terratenientes volcados en las grandes amplitudes de los territorios que iban siendo ganados por el corrimiento de la frontera de la Argentina, por ejemplo, hacia la línea patagónica o hacia la línea pampeana, así como también, posteriormente, el corrimiento de la línea del Chaco, del Gran Chaco. Estas interpretaciones que ven como contraproducente, como algo que no es de utilidad al desarrollo y al progreso del país, no hay que buscarlo recién en 1945, sino que desde antes, incluso por parte de la historia oficial, sectores que deberían estar a favor no lo estuvieron, como es el caso de Sarmiento y demás personajes históricos y líneas de pensamiento y de producción intelectual de la época, ya que en esta comparación de cómo funcionaban
las superficies en Europa, en Estados Unidos y cómo habían quedado conformadas en Argentina, prendían sus alarmas. Pero siguiendo con este tema, bueno, la presidencia de Sarmiento fue la segunda de las presidencias históricas de Argentina. Estas presidencias históricas o fundacionales del Estado argentino moderno tuvieron tres claros objetivos o metas: nación, constitución y libertad. La nación, entendida como la unión definitiva de las provincias argentinas de los estados parte, como entidad superior a las partes que la componen. La constitución como las bases de los derechos de las personas y del poder. También la libertad, concebida como principio del liberalismo que dio paso a la civilización y relegó a la barbarie. Pocos días después de la asunción presidencial de Sarmiento, el Congreso se reunió para una breve sesión extraordinaria durante la cual se aprobó el presupuesto para el año siguiente, un crédito de 4 millones de pesos y una suba en los derechos aduaneros para solventar la continuidad de la Guerra del Paraguay, la cual finalizó durante su mandato con un saldo personal para Sarmiento de lo que fue la pérdida de su hijo, también llamado Domingo. El Paraguay quedó devastado. Dependiendo de las fuentes, se estima que murió durante la contienda entre el 50% y más de la población masculina de la población total. Perdió todos los territorios en disputa con sus vecinos, con excepción del Chaco Boreal, que sería un punto interesante de retomar en una serie de videos posteriores. La guerra significó también un enorme costo para la Argentina, en primer lugar en vidas humanas, ya que murieron muchos en la contienda, en torno a unas 18.000 personas, a lo que se podrían sumar las víctimas del cólera, que fueron varios miles más, 15.000 solamente en la provincia de Buenos Aires. Pero también tuvo un enorme costo económico, ya que a raíz del conflicto la Argentina debió endeudarse para llegar a deber hasta 9 millones de libras esterlinas. Durante el último año de la guerra contra Paraguay se fundó el Colegio Militar de la Nación, porque ante la posibilidad de conflictos con Brasil a partir de las discusiones posteriores a la guerra, impulsaron a Sarmiento a modernizar las escuadras de guerra, por lo cual también creó la Escuela Naval e incorporó varios buques, logrando formar la primera escuadra argentina capaz de operar a un nivel comparable con las flotas de guerra de Brasil y Chile. Con Chile y también con Brasil, la Argentina va a tener una especie de guerra fría de carrera armamentística naval a inicios del siglo XX, en sus primeros años, así que es un antecedente importante para resaltar. Así como menciono el establecimiento de estas instituciones, en cuanto a educación y desarrollo, centró la mayor parte de su presidencia en la promoción de la educación y a la importancia de la extensión de las comunicaciones en el país. El impulso notable a la educación fue bajo el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, ejercido en casi toda su totalidad por Nicolás Avellaneda, figura que tendrá centralidad posteriormente. También se puede mencionar aquí la Ley de Subvenciones de 1871, que asignaba a la educación pública las herencias sin sucesión directa y 1/8 de las ventas de tierras públicas. Garantizó los fondos para la creación de nuevas escuelas y la compra de materiales y libros. Durante su mandato y con apoyo nacional, las provincias fundaron unas 800 escuelas de primeras letras, alcanzando a un total de 1.816 escuelas, de las cuales el 27% eran privadas. La población escolar se elevó de 30.000 a 110.000 estudiantes. Escuelas que requerían de profesionales, para lo cual hizo traer desde los Estados Unidos a maestras primarias para afianzar esta instancia de la educación. Creó las primeras escuelas normales, tomando como ejemplo la Escuela Normal de Paraná, fundada en 1870. Subvencionó la primera escuela para sordomudos del país, que era privada también, y continuando con la política de su antecesor, fundó los colegios nacionales de La Rioja, Santa Fe, San Luis, Jujuy, Santiago del Estero, Corrientes y Rosario. Fundó escuelas de arboricultura y agronomía en San Juan, en Mendoza y más tarde en San Miguel de Tucumán y Salta. En ese mismo año, propició la creación y el desarrollo de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, CONABIP,
que hasta la actualidad fomenta el fortalecimiento de las bibliotecas populares en tanto organizaciones de la sociedad civil e impulsa su valoración pública como espacios físicos y sociales relevantes para el desarrollo comunitario y la construcción de ciudadanía. En la capital fundó la Biblioteca Nacional de Maestros. Sus primeras decisiones fue realizar una exposición de artes y productos nacionales, que finalmente fue realizada en 1871 en la ciudad de Córdoba. La gente tomó este proyecto como una locura, pero terminó siendo un gran éxito. En ella se promovieron tejidos, curtiembres, fundiciones, tintorerías y productos agropecuarios, todos de distintas regiones del país. Recibió un premio por haber introducido el mimbre en el país. También se promocionó la maquinaria agrícola e industrial disponible para importar. Esta exposición inició la preocupación por las ciencias básicas y de este impulso surgieron la Academia de Ciencias de Córdoba y el Observatorio Nacional de Córdoba. En la Universidad Nacional de Córdoba se creó la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales que dictaba la carrera de Ingeniería. Por su iniciativa se crearon en la región cuyana las cátedras de Mineralogía en los Colegios Nacionales de Catamarca y San Juan, que se convertirían en 1876 en la Escuela de Ingenieros de San Juan. En cuanto a población y salud, una de las primeras medidas fue organizar el primer censo nacional, que se realizó en el año de 1869. Mismo arrojó un resultado de 1.836.490 habitantes para el país. El 8% del total eran inmigrantes europeos, el 70% era población rural y el 71% del total era analfabeta. Durante su mandato tuvo un aumento importante en la inmigración, con la llegada de 280.000 inmigrantes que se asentaron principalmente en la ciudad de Buenos Aires y, en menor medida, en colonias agrícolas en las provincias del litoral. El rápido aumento de la población en la capital generó problemas de vivienda e higiene a gran escala. En 1871, una epidemia de fiebre amarilla, atribuida mayormente a los movimientos poblacionales recurridos por la guerra, fue saldada con defunciones en Buenos Aires de alrededor de 14.000 personas. El gobierno nacional, en pleno, tuvo que huir de la ciudad, por lo que la lucha contra la peste debió ser llevada adelante por una comisión. Esta dispuso la creación del cementerio de la Chacarita y en los años siguientes se crearon las primeras redes de aguas corrientes y de cloacas de la ciudad. Transportes y comunicaciones también fueron vitales. Por eso, uno de los principales objetivos fue la construcción de un ferrocarril transandino que uniera al Océano Atlántico con el Pacífico. Para ello se favoreció la construcción del ramal desde Villa María hasta Río Cuarto. También se construyó el ramal desde Córdoba hasta Tucumán y dos cortos ramales entre Concordia, Entre Ríos y Mercedes, Corrientes, y entre Buenos Aires y Campaña. La red ferroviaria pasó de 573 kilómetros en 1868 a 1331 en 1874. Durante su mandato se tendieron unos 5.000 kilómetros de líneas telegráficas impulsadas por el presidente y su ministro Dalmacio Vélez Arfiel. En su mensaje al Congreso de 1873 pudo afirmar que la línea de telégrafos ha sido completada y recorre toda la República. El 5 de agosto de 1874, cercano a finalizar su mandato, inauguró la primera comunicación telegráfica con Europa. Decretó que el día de la inauguración del cable telegráfico fuese feriado nacional y le atribuyó el éxito al ya exministro Vélez Arfiel. Sarmiento entendió a la comunicación como una de las formas de unidad nacional más productivas para la organización y coexistencia nacional, podríamos decir también. Se construyeron diversos puertos como los de Zárate y San Pedro, Buenos Aires. Proyectó un puerto moderno en Buenos Aires, para lo cual se debió contraer un endeudamiento, pero fue enfocado estos fondos a menores obras. En 1873 se creó el Banco Nacional, que prestó el dinero a bajo interés o a deudores insolventes. La deuda pública, impulsada a raíz de la Guerra del Paraguay, así como las demás obras
de infraestructura llevó a niveles insostenibles a la deuda, aunque la crisis económica resultante estallaría durante la gestión de su sucesor. En resumidas cuentas, Sarmiento llevó adelante una de las presidencias que más desarrolló gestión y su expresión práctica se puede reflejar en la historia argentina. Este video está lejos, en todos los casos, de abarcar mancomunadamente todo lo acontecido durante su presidencia y en la profundidad de todos los sectores y de todos los ámbitos que se la puede abordar. Pero espero que haya sido de invitación para conocerla en profundidad de estos demás sectores y elementos que no mencioné. Pero sí se mencionaron lo que es el transporte, educación, salud, desarrollo, infraestructura, transporte, comunicaciones, organización de parte del adiestramiento de las Fuerzas Armadas y la finalización de la guerra, así como también la presentación que ha tenido a lo largo de la historia oficial que fue contada por los gobiernos subsiguientes de parte de lo que es su generación, su gestión, el proyecto de unidad, de lo que él consideraba el rol de los latifundios, el rol de la educación, como el porvenir, como lo europeo, como la barbarie, como la civilización, cómo se entrelazaban, cómo jugaban entre sí y cómo tenían no una aparición espontánea, sino cómo eran herederas de una historia, de un proceso histórico. Ahora bien, las presidencias de aquí adelante tendrán un carácter mucho más importante a la hora de considerarse el rol internacional. Las guerras mundiales y los grandes conflictos van a hacer que muchos de los países, como sabrán, terminen alineándose en pos de una idea o en pos de una corriente, y sin duda que adentro de estos mismos países, y así también en la Argentina, produjo sus tensiones y produjo sus desacuerdos y acuerdos. Pero sin más, esperando que les siga yendo muy bien, nos despedimos por este capítulo de las presidencias argentinas.